Hola y bienvenidos a un nuevo caso clínico del Dr. Vago. En esta ocasión hablaremos de hipertensión arterial sistémica. El caso clínico es un hombre de 48 años de edad que acude a la consulta para una revisión médica que fue solicitada por su empresa. Todos los antecedentes interrogados y negados. Asintomático. A la exploración física latea en 145/95, peso de 95 kilogramos, tiene un índice de masa corporal elevado en 35 y refiere que esta presión es secundaria, que se encuentra nervioso y acepta registrar su presión diaria en casa. Una semana después los registros se han mantenido elevados y a esta nueva toma en la consulta tiene una TA en 160/100. La primera pregunta es, ¿cuál es el primer paso en el tratamiento de este paciente? A. Tiazidas. B. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. C. Betabloqueadores selectivos. O D. Modificaciones en el estilo de vida. La respuesta es D. Modificaciones en el estilo de vida. A y B pueden ser medicamentos que podemos utilizar en primera opción y existe controversia entre cuál iniciar, pero el primer paso siempre debe ser modificaciones en el estilo de vida, tanto en el estadio 1 como en el estadio 2. Y los betabloqueadores selectivos, recuerden que solo si el paciente tiene alguna morbilidad en específica, como es infarto agudo del miocardio o falla cardíaca, los betabloqueadores nunca son primera línea en el tratamiento de la hipertensión arterial sistémica. Pregunta 2. Además de tu respuesta anterior, ¿cuál otra opción de tratamiento agregarías a este paciente? A. Tiazidas. B. Minoxidil. C. Betabloqueadores selectivos. O D. Modificaciones en el estilo de vida. La respuesta correcta es A. Tiazidas, y específicamente sería la clortalidona. B. Minoxidil es un distractor. C. Betabloqueadores selectivos. Recordemos que este paciente no tiene antecedentes ni de infarto agudo del miocardio ni falla cardíaca. Y D. Modificaciones en el estilo de vida siempre es el primer paso, tanto en el estadio 1 como en el estadio 2 de la hipertensión arterial sistémica. Por lo tanto, la respuesta correcta es A. Agregar una tiazida. Pregunta 3. Un 30% de la población no se va a controlar con lo seleccionado previamente. ¿Qué maniobra terapéutica debe realizar? A. Agregar un segundo medicamento. B. Cambiar por otro medicamento. C. Mantener el mismo medicamento. O D. Buscar hipertensión secundaria. La respuesta correcta es A. Agregar un segundo medicamento. B. Cambiar por otro medicamento y suspender el actual no es lo que realizamos, ya que 30% de la población no se va a poder controlar con un solo medicamento. Y recordemos que este paciente ya tiene estadio 2 de hipertensión arterial. C. Mantener el mismo medicamento con las cifras tensionales altas no es la respuesta correcta. Y D. Buscar hipertensión secundaria. Recuerden que el 95% de los pacientes van a tener hipertensión arterial sistémica primaria y nuestro grupo de edad va a ser entre los 25 y los 55 años de edad. Menos de esa edad o más de esa edad nos inclinarían clínicamente a buscar una hipertensión arterial secundaria, pero no es el caso de este paciente. Pregunta 4. Otro paciente tiene antecedente de infarto agudo del miocardio, hipertensión arterial sistémica y asma. ¿Cuál es el mejor tratamiento inicial? A. Tiazidas. B. Alfa-metildopa. C. Betabloqueadores selectivos. O D. Antagonistas de los canales de calcio. La respuesta correcta es C. Betabloqueadores selectivos. Tengan mucha precaución en el examen nacional de residencias, ya que en ocasiones les pueden poner una viñeta para tratar a un paciente con hipertensión arterial sistémica primaria que tiene indicaciones y contraindicaciones para algún medicamento. Y siempre deben de seleccionar la respuesta que tiene mayor beneficio en la mortalidad, independientemente de la contraindicación relativa que existe. En el caso específico de los beta bloqueadores, recuerden que más del 70% de los pacientes que tienen algún tipo de POC pueden tolerar bastante bien los beta bloqueadores selectivos. Entonces no caigan en la trampa de seleccionar tiazidas, ya que este paciente, a pesar de que tiene una contraindicación relativa para el beta bloqueador como es asma, los beta bloqueadores tienen beneficio en la mortalidad en aquellos pacientes que tienen antecedente de cardiopatía isquémica. B. Alfa-metildopa es un medicamento que por lo general solamente reservamos para mujeres embarazadas. Y D. Los antagonistas de los canales de calcio, a pesar de que son muy buenos medicamentos, no tienen el beneficio de la mortalidad tan específico como son los betabloqueadores selectivos en los pacientes de población espacial como es la cardiopatía isquémica. Hablando de generalidades acerca de la hipertensión arterial, recordemos que en 2014 salió la nueva guía del tratamiento de hipertensión arterial del Comité Nacional Conjunto
en su octava edición, la cual nuevamente clasifica a los pacientes en normal, prehipertensión, hipertensión estadio 1 e hipertensión estadio 2, de acuerdo a la presión sistólica y o diastólica. Recordemos que siempre tenemos que confirmar en 2 o más ocasiones la hipertensión con tomas que tengan entre 1 o 2 minutos de intervalo. Los pacientes que se encuentran en estadio 1, como fue nuestro paciente en la viñeta clínica, podemos confirmarlo de 1 a 4 semanas, ya sea que él se la tome o que venga al consultorio y podamos corroborar y anotar estas presiones arteriales. Y los pacientes que se encuentran en estadio 2, como fue en el caso de nuestro paciente cuando regresó a la consulta, se pueden tratar farmacológicamente de forma inmediata. Recordemos que el primer paso siempre van a ser las modificaciones en el estilo de vida. En cuanto a qué medicamentos iniciar, hablaremos más adelante. En cuanto a las generalidades del tratamiento, el primer paso siempre va a ser confirmar la hipertensión con mediciones seriadas. En los estadios 1 lo podemos confirmar de 1 a 4 semanas y en el estadio 2 lo podemos tratar farmacológicamente de forma inmediata por el riesgo cardiovascular que conlleva dejar a un paciente sin tratamiento. Pero siempre la primera medida, tanto en estadio 1 como en estadio 2, van a ser las modificaciones en el estilo de vida, que incluyen pérdida de peso, ejercicio, restricción de sodio, dejar de fumar, las modificaciones en la dieta y la disminución en la ingesta de alcohol. Esto ha sido estudiado ampliamente con estudios que tienen más de 20 años de existencia. Hay una correlación que por cada kilo disminuido hay una disminución de 1 milímetro de mercurio respectivamente. En cuanto a las modificaciones de la dieta, recordemos que hay estudios desde el 2001 que hablan acerca de la dieta DASH, que es alta en frutas y verduras, baja en grasas saturadas. En cuanto a restricciones de sodio, menos de 2.4 gramos al día, que idealmente debería ser menos de 1.5 gramos al día. Ahora, ¿qué mejor medicamento es el con el que hay que iniciar el tratamiento de los pacientes que no tienen una indicación especial? Es decir, pacientes que no tienen comorbilidades, como es el caso de nuestra viñeta, es decir, no diabetes, no antecedente de cardiopatía isquémica, no insuficiencia cardíaca. Existe bastante controversia entre qué medicamento utilizar, ya que dentro de la primera línea se encuentran tanto las tiazidas, que específicamente es la clortalidona, los bloqueadores de canales de calcio, los YECAs o los antagonistas de los receptores de angiotensina, de tal forma que existe controversia entre cuál iniciar. En el JNC7 eran muy específicos en iniciar con clortalidona, una tiazida, pero actualmente en JNC8 no existe tanta evidencia para apoyar el uno sobre el otro en aquellos pacientes que no tienen comorbilidades. JNC8 hace también mucho énfasis en la población de raza negra, ya que estos pacientes sí especifican que se benefician más de una tiazida o de iniciar con un calcio antagonista en la población de descendencia africana, a diferencia de aquellos pacientes que no tienen este tipo de descendencia. Este pequeño algoritmo de tratamiento, recordemos, pacientes de más de 18 años con hipertensión, el primer paso siempre va a ser modificaciones en el estilo de vida, dieta DASH, ejercicio, disminución de la ingesta de alcohol, 2 bebidas al día en varones, menos una bebida o menos en mujeres, restricción en sodio y mantener la ingesta de potasio. Iniciar el medicamento basado principalmente en la edad, si existe o no diabetes mellitus y enfermedad renal crónica. En la población general, es decir, que no tienen comorbilidades, los pacientes que tienen más de 60 años, en estas guías de JNC8, los pacientes de más de 60 años sin comorbilidades son más permisivos. El objetivo del tratamiento va a ser una sistólica por debajo de 150 y una diastólica de menos de 90. En los pacientes más jóvenes, de menos de 60 años de edad, la sistólica y la diastólica se tienen que mantener por debajo de 140 y 90 respectivamente. Ahora, del lado derecho del algoritmo, aquellos pacientes que tienen diabetes y o enfermedad renal crónica en todas las edades, enfermedad renal crónica con o sin diabetes mellitus, los objetivos del tratamiento deben de ser menos de 140, 90, sistólica y diastólica respectivamente. Esto es una forma muy general en cuanto al tratamiento y el abordaje de la hipertensión arterial sistémica para el ENARM. Tal vez si el paciente tenga comorbilidades importantes como antecedente de enfermedad vascular cerebral, cardiopatía isquémica importante junto con diabetes, tal vez es razonable menos de 130-80, pero JNC8 de forma general nos indica cuáles son los objetivos de tratamiento en la población. También recuerden que va a haber situaciones especiales en las viñetas, de tal forma que si en la historia clínica de los casos les ponen que el paciente es diabético, responder como mejor tratamiento inicial los YECAs,
Aquellos pacientes con antecedentes de cardiopatía isquémica, específicamente infarto del miocardio, beta bloqueadores o el uso de IECAS, insuficiencia cardíaca, beta bloqueadores y IECAS, hipertensión sistólica aislada. Les mencionaba en el comité de séptima edición, eran muy específicos en iniciar siempre con tiazidas, específicamente con la clortalidona, pero bueno, esto les mencioné que existe controversia entre cuál es el mejor medicamento en iniciar. Más bien existe mucha evidencia de qué medicamento no iniciar en la población general con hipertensión sistólica aislada, como es el uso de los beta bloqueadores, los cuales no son primera elección, pero bueno, tal vez tiazidas es una buena opción y tal vez alguna pregunta se haya filtrado todavía del comité conjunto de la séptima edición. Si los pacientes tienen cefalea migrañosa, tal vez beta bloqueadores sea una buena opción de tratamiento. Asma, depresión, insuficiencia arterial periférica, más bien eviten el uso de los beta bloqueadores, pero recuerden de que siempre deben de seleccionar en el paciente que tiene indicación y contraindicación por un medicamento aquel que tiene más beneficio, de tal forma que si el paciente tiene cardiopatía isquémica, independientemente que tenga asma, depresión y o insuficiencia arterial periférica, el juicio clínico apoya el uso de un beta bloqueador por el beneficio de la mortalidad. Si el paciente no lo tolera, entonces podemos utilizar otras alternativas. En osteoporosis, utilizar tiazidas, ya que recuerden que este tipo de diuréticos aumentan la reabsorción de calcio por parte del riñón, de tal forma que pueden beneficiar a su paciente. Y en el embarazo, durante muchos años fue un dogma de tratamiento el uso de la alfa-metildopa. Si encuentran esta opción, contéstenla siempre, pero la paciente se puede beneficiar también del uso de beta bloqueadores o de antagonistas de los canales de calcio. Recuerden no caer en la trampa de seleccionar en el primer trimestre los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, ya que pueden causar malformaciones en el recién nacido. Mucha suerte en su examen. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, darnos manita arriba en este video, déjenos sus comentarios aquí abajo, escríbanos un correo, entre a nuestra página drvago.com y a nuestra comunidad de Facebook Dr. Vago MX. Hasta la próxima.